Bien, buenas tardes hermanos. Mi nombre es Víctor Cusiquispe Choque. Bien, tal vez les voy a contar una historia que mi papá siempre me contaba en algún rato echados en la cama. Hermanos, ojalá sea de su agrado. En 1971, mi papá se había venido aquí a La Paz a trabajar. El 73, en la iglesia de Cantuyu, había habido una campaña de evangelismo. Luego, mi mamá en la noche había ido como a observar qué es lo que había. Él pensaba que era un circo, así, no sabía que era una campaña de evangelismo. Y los hermanos de Comanche, me decía Pastor Román Alanoca, su esposa, y le habían invitado a que pase a mi papá más, ¿no? Y habían entrado, habían cantado, y luego de cantar, les habían hecho arrodillar a mi papá, o sea, ya para que reciba al Señor. Mi papá entonces en el año 1973 había recibido al Señor. También las cosas en el campo no iban bien. Se vino a La Paz con toda la familia. En esos tiempos estábamos mi hermano Félix Cusiquispe, mi hermano Max, yo, y aquí en La Paz nació mi hermanito Gumercindo, ¿no? Y mi papá, por no, ya como se había convertido, no había otra iglesia donde ir. Había empezado a asistir en el año 1973 al 74 a la iglesia 16 de julio. La situación es por la economía. Mi papá me dijo que no había podido ir ya por el pasaje, ya no se ha podido ir, ¿no? Y por esa situación mi papá dijo, entonces, ¿por qué no empiezo aquí una iglesia? Ni siquiera tenía, decir, una iglesia, y aquí yo voy a servir al Señor de esa forma, ¿no? Entonces empezó en mi casa la iglesia en el 1974 ya. Empezando la iglesia con algunos de mis primos, que eran Emilio Choque, Teófilo Choque, y mis hermanos así, ¿no? Mi papá predicaba, toda esa situación. De esa forma pasaron los años hasta llegar a 1977, realizando una campaña. De esa forma se rescató en esa campaña de evangelismo en el 1978, llegando ese año a 25 hermanos. La iglesia fue avanzando, donde realmente los hermanos trabajaban en ayuno y oración. Siempre mi papá me decía, hijo, la iglesia ha crecido, nunca ha dejado de crecer. ¿Por qué? Porque ellos iban a ayunar. Yo me recuerdo uno de los ayunos que era en Achocaya, ¿no? Donde la granizada nos ha echado, ellos se taparon. Yo era niño todavía aún eso. Y mi mamá me lo llevaba un poquito de arroz para darme en la boquita, ¿no? Y mi hermanito todavía estaba gumercindo cargado. Como la iglesia ya en mi casa era muy pequeña, se construyó una iglesia en mi casa. Mi papá dijo, ya, yo voy a dar la propiedad, entonces construiremos una iglesia. De esa forma, nuestro hermano Cipriano Choque donó algo, me recuerdo, de 200 para construir el nuevo templo. Ya con las ofrendas se realizó. En 1979, los hermanos del 16 de julio vinieron. Ya nosotros te vamos a apoyar y que sea la avanzada de la 16 de julio. Mi papá no quiso, ¿no? También de la misma forma, sabiendo que había una nueva obra se estaba levantando de la iglesia Winchester. Y mi papá tampoco dijo, no, esta es una nueva obra. Entonces también los hermanos de Comanche decían, esto va a ser avanzada de Comanche porque están aquí los hermanos de Comanche. Mi papá dijo, esto es una nueva obra que va a ser Iglesia Avaroa. También de la misma forma, ¿no? Los hermanos de Cantuyo, como mi papá se convirtió en Cantuyo, ellos dijeron, esto es la avanzada de Cantuyo, pero mi papá nunca dijo que es avanzada de una iglesia. Eso se los afirmo en la memoria de mi papá, ha sido la iglesia Avaroa. En 1981 llegamos a ser 41 hermanos
También se adquirió un libro de membresía para que la iglesia sea organizada. Y en 1983 se organizó la iglesia y tuvimos el primer pastor. Como más antes teníamos el pastor encargado, pastor Román Alanoca, también estaban los hermanos Flores, hermanos Arcanis, mi tío Cipriano más, ¿no? Legalmente se organizó con el pastor Domingo Flores en 1983. Pastor Domingo Flores estaba 2 años con llamamiento. También la iglesia Baroa tuvo una dificultad cuando terminó su gestión de 2 años de llamamiento, se hizo otra votación. Cuando perdió nuestro pastor Domingo Flores, agarró sus asientos que había traído y se le llevó con algunos hermanos que es la iglesia de Santiago II. Entonces, con el tiempo se fue arreglando, entonces dijo, la iglesia Santiago II iba a ser la primera avanzada de la iglesia Nazareno, ¿no? Entonces luego, después de Pastor Domingo Flores, vino Patricio Flores, se hizo con llamamientos. Él estaba mucho tiempo con nosotros hasta empezar la nueva obra. Se adquirió este terreno donde ahora estamos congregados en el año 1984, si es que no me equivoco. En 1986 la construcción empezó. Ha sido lindo trabajar. Los jóvenes, tal vez de algunos jóvenes me voy a recordar, Timoteo Fabián, nuestro hermano Mario Condori, no me recuerdo, el hermano primo de nuestra hermana Vicky Condori, jóvenes muy activos, ¿no?, que realmente han trabajado en la obra del Señor. Para levantar esa construcción vinieron en el año 1987 del exterior, cuando llegaron los gringos para levantar la nueva obra. Estaban una semana, ¿no?, como decir, o 2 semanas, 10 días o 5 días, no me recuerdo bien. Nos ayudaron a el armado de los fierros, vaciamos la grada. De esa forma la iglesia fue creciendo hasta llegar a 1988. La asistencia fue creciendo y llegamos a 200 miembros en plena comunión. De esa forma la iglesia Avaroa fue creciendo. Con un plan quinquenal se realizó qué tiempo iba a durar nuestra construcción, donde Pastor Tito vino y se cumplió, tal vez no en el año indicado, pero hermanos, gracias a Dios ya estamos bajo techo. Y también agradecemos a los hermanos que han trabajado, que han ofrendado. Realmente para mí es una alegría, una satisfacción ver. También quisiera ver culminado el templo, ¿no?, para no estar trabajando cada vez, haciendo kermeses, toda esa situación, y de una vez salir a lo que es al evangelismo, hermanos. Agradezco a nuestro pastor Tito Paye por haber apoyado o animado para la nueva construcción, y a toda la congregación. Y yo sé que aquí tal vez no lo estoy mencionando, pero allá en los cielos yo sé que sus nombres están escritos, hermanos. Esto ha sido una breve historia que mi papá me lo ha contado y yo les estoy transmitiendo. Gracias, hermanos.